Health HIV National HIV Learning Center. Este video fue posible gracias al Acuerdo de Cooperación PS-19 y 1904 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de los CDC. Si estás activo sexualmente, hay varias formas de prevenir las infecciones de transmisión sexual conocidas como ITS. Hable con su proveedor de cuidado médico para obtener más información o si tiene alguna pregunta. Este video contiene contenido para adultos. Montaje de escenas con parejas. Yasmín, ella, y Pablo, él. Ambos de pelo castaño hablan y se besan. Foto de Pablo y Teresa, ella, de pelo negro mejilla a mejilla. En otra escena, Teresa y Sam, ella, de pelo castaño y gafas, se besan y ríen. En una foto, Sam sonríe. En otra escena, Rubén, él, de pelo castaño y barba, ríe y habla con Sam y Teresa. En una foto, Rubén rodea con su brazo a Cristian, él, de pelo negro. En otra escena, Rubén y Cristian ríen y hablan. En otra escena, Tomás, él, de pelo corto y barba, le abre la puerta a Rubén y se besan. Dibujo abstracto de un brazo naranja y otro azul entrelazados en forma de corazón. A salvo en la ciudad, una intervención de prevención del VIH y las ITS. A la noche, Yasmín y Pablo entran a la casa de él y se miran en el vestíbulo. ¿La pasaste bien esta noche? Yo me la paso bien contigo cada vez que salimos juntos. ¿Y te puedo convencer de que pasé la noche aquí? Yasmín voltea mientras Pablo le saca la chaqueta. Lo puedes intentar. Yasmín lo mira. Esto ya se está convirtiendo en un hábito. ¿Un mal hábito? No creo. Pero tú podrías ser un problema. ¿Qué tipo de problema? De los buenos problemas, eso espero. Se sonríen, Yasmín acaricia la mejilla de Pablo y se besan. En otro lugar, modo confesión hablándole a la cámara, Yasmín, ella. Pablo y yo nos conocemos desde hace poco. Sé que le gustó tanto como él a mí. Hemos estado hablando de tener relaciones sexuales y quiero asegurarme de usar condones. Pero sé que a Pablo le gustaría que no los usáramos. Yasmín y Pablo se besan en el sofá. Pablo apoya su mano en la rodilla de Yasmín. Yasmín acaricia el rostro y el mentón de Pablo. Pablo juega con el pelo de Yasmín. ¿Y qué te parece si hacemos algo más esta noche? ¿Tienes condones? No se siente lo mismo con esas cosas. Pablo besa a Yasmín. Quiero sentirte de verdad. Yasmín se aparta y lo mira. Yo también quiero sentirte. Pablo sonríe y la besa. Vamos, Jazz. No tienes que preocuparte de mí. Yasmín lo empuja y arruga la frente. Yo no estoy preocupada. Solo quiero ser cuidadosa. Se besan. Pablo, él. Antes, si una chica no le daba mucha importancia al uso de un condón, yo tampoco se la daba. Me gusta mucho Yasmín. Ella ha dicho que los quiere usar y sé que probablemente tiene la razón. Ella dice que se sentirá igual, pero no creo que eso sea cierto. Yasmín se aparta y mira a Pablo. No estoy segura de que estoy lista. ¿Podemos mejor seguir haciendo esto? Pablo la mira y asiente. Se besan de nuevo. Ahora es de día. Pablo lee sentado en el sofá de su sala. Toma su celular y lee un mensaje de Teresa. ¿Qué haces? Pablo contesta. Eso depende. Teresa escribe, ven para acá. Pablo sonríe y contesta. Estoy en camino. Guarda el celular en el bolsillo de su pantalón. Toma un par de condones de una cajita de su mesa y sale. En otro lugar, modo confesión, Pablo está sentado frente a la cámara. Salimos por 2, 3 meses. Nada serio, pero lo pasamos bien. Después de conocer a Yasmín, las cosas se enfriaron. Hasta que recibí su mensaje. Pablo recuerda estar en la cama con Teresa. Se sonríen.
Se besan y acarician. Teresa le levanta la camiseta a Pablo. Él se la saca. Teresa acaricia la espalda desnuda de Pablo y se besan. Ahora Yasmín y Pablo hablan en la cocina. ¿Cómo te fue el día? Muy bien. Muy largo, estoy cansado, pero estaba bien. Yasmín corta pimientos rojos y le muestra una bandeja a Se ve Pablo. bueno, ¿verdad? Yasmín asiente, se acerca a la cocina y pone los pimientos en un sartén con otros ingredientes. Pablo toma el celular y lee el mensaje de texto de Teresa. Hola. Pablo le contesta. ¿Sí? En la cocina, Yasmín mira a Pablo. Él le sonríe. Yasmín sonríe y vuelve a cocinar. Teresa le escribe a Pablo, tenemos que hablar. Pablo sacude la cabeza y contesta, ¿qué pasa? Sentada sola en la mesa de su comedor, Teresa contesta, mira, no sé cómo decirte esto, pero acabo de venir de la clínica. Y bueno, tengo algo. Pablo contesta, ¿qué es algo? Teresa presiona los labios y contesta, una ITS, clamidia. Pablo responde, ¿en serio? Pablo le sonríe a Yasmín, que se le acerca y se aleja. Pablo mira su celular y contesta, ¿por qué me lo dices? Nosotros usamos condones. Teresa aparta la mirada y escribe con la frente arrugada y el rostro tenso. Le contesta a Pablo, sí, durante una parte. ¿Recuerdas que empezamos sin uno? Pablo lee el mensaje, arruga la frente y aparta la mirada. Teresa sigue escribiendo. Le contesta a Pablo. No te lo pusiste hasta casi el final. Pablo contesta, sí, recuerdo. Se detiene y aparta la mirada. Escribe. ¿Entonces significa que yo también tengo algo? Teresa contesta. No sé, tal vez. Las personas de la clínica me dijeron que a veces no es obvio si tienes algo. Pablo mira a Yasmín. Teresa escribe. De todos modos, solo quería decírtelo. Teresa se rasca la cabeza y toca su barbilla. Pablo y Yasmín se sonríen. Yasmín mira la cocina. Teresa le escribe a Pablo, debes pasar por la clínica y hacerte la prueba. No sé qué más decir. Pablo contesta, ok. Hace una pausa y escribe, me alegra que me hayas avisado. Teresa deja su celular. Yasmín se acerca con una cuchara de salsa. Mira acá. Te va a encantar. Pablo prueba la salsa. Qué rico. ¿Quién era? Un amigo. Yasmín sonríe y vuelve a la cocina. Pablo arruga la frente y aparta la mirada. Pablo está sentado en el área de espera de una clínica. Con la mirada baja aparta los ojos. Recuerda haber estado íntimo con Teresa en su cama y las manos de ella sobre su espalda mientras se besaban. Pablo parpadea y sacude la cabeza. Ahora Pablo está sentado en un consultorio con una doctora rubia y en silla de ruedas sosteniendo una tableta electrónica. Tienes que tomar estos antibióticos hasta que se terminen. Y si tienes pareja, también necesitará una receta. Debes abstenerte de cualquier actividad sexual hasta que hayas terminado con el medicamento. De lo contrario, podrías transmitir la infección o infectarte de nuevo. Ok, gracias. Ahora, aunque tu prueba rápida de VIH hoy fue negativa, ¿has pensado en tomar PrEP? ¿Prep? Sí, ¿has escuchado de eso? No, debería saber algo.
Bueno, La doctora le pasa un volante la de información PrEP a Pablo. es la abreviatura de profilaxis previa a la exposición, un medicamento que se toma para prevenir la transmisión de VIH. Por lo tanto, si te encuentras en una situación en la que olvidaste un condón, el condón se rompe o no conoces el estado de tu pareja, tienes una protección adicional contra el VIH. También hay un medicamento que se puede tomar después de haber tenido una posible exposición al VIH. Se llama PEP, que significa profilaxis posterior a la exposición, y debe tomarse dentro de las 72 horas posteriores a una exposición. La PrEP es ideal para cualquier persona que no use condones u otras barreras de manera consistente o si no está seguro del estado de VIH de su pareja. PrEP te protegerá del VIH, pero no de otras ITS. Y PEP es realmente para situaciones de emergencia. Bueno, no planeo que esto vaya a suceder. Nadie lo planea, pero a veces estas cosas suceden, así que queremos que estés informado y preparado. Guarda esta información y piensa si es adecuada para ti. Si tienes preguntas, también puedes ingresar en línea a cdc.gov. Y si decides que la PrEP es adecuada para ti, puedo recetártela de inmediato. Ok. Gracias. Solo tengo que pensarlo un poco. Toma algunos condones y lubricantes antes de irte. Y no olvides de terminar tus medicamentos. Pablo sonríe. Gracias. Pablo trae palomitas de maíz a la sala de estar, donde Jasmine está sentada en el sofá. Pablo deja las palomitas en la mesa y se sienta a su lado. Se toman de la mano. Eres el mejor. Y tú eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Y tú el hombre más guapo. Se sonríen. ¿Me da un besito? Claro. Jasmine sonríe. Pablo se acerca y se besan. Pablo se inclina hacia atrás. Me encantas. Sinceramente, tú a mí también. De verdad, gracias por venir. Vamos arriba. Jasmine presiona sus labios y asiente. Pablo la besa tomándola del cuello con una mano. Pablo se para y levanta a Jasmine del sofá. Se van caminando. Jasmine está parada al pie de la cama con una rodilla en el colchón, mientras Pablo, recostado en la cama, la mira. Chica, deja de tentarme. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, ¿qué me vas a hacer? Tengo algunas cosas en mente. Bueno, vas a tener que ser un poco más específico que eso. Pablo se para y toma un condón de la mesa de noche. Dice ultra sensible. Como el hombre. Jasmine sentada frente a él en la cama. Entonces, decidiste que te gustan los condones. Decidí que me gustas tú. Jasmine aparta la mirada. Conversa con Pablo. Pablo, he estado pensando y me parece que las cosas se están poniendo un poco más serias. Y no estoy hablando de cochecitos, ni pañales, ni nada por el estilo. Pero me gustaría que fuéramos exclusivos. Pablo le sonríe y asiente. Toma su mano. Yo me siento de la misma manera hacia ti. Jasmine le sonríe y baja la mirada. Pablo conversa con Jasmine. Mira, yo fui a la clínica el otro día para que me revisaran. ¿Y Me dieron unas pastillas. para qué? Dijeron que tengo clamidia, pero nunca tuve síntomas. Jasmine baja la mirada. Entonces, ¿has terminado de tomártelas? No, me quedan un par de días, pero Pablo sostiene un condón y sonríe. Jasmine sacude la cabeza en desapruebo. Agradezco que me lo digas. Y me alegra que hayas ido a revisarte. mira,
Yo nunca he estado en una situación como esta. Pero había una chica con la que estaba saliendo antes y no usamos condones todo el tiempo. Jasmine baja los ojos y mira a Pablo. Ok, bueno, creo que debemos esperar hasta que termines con los medicamentos. Podemos abrazarnos mientras tanto. Sonríen y se toman de la mano. Más tarde, Pablo está sentado solo, modo confesión. Estaba feliz de que las pastillas que me dieron funcionaran para lo que tenía. Fue difícil decírselo a Jasmine, pero tuve que hacerlo. Me preocupaba que ella fuera a estar decepcionada y que terminara conmigo. Fui directo con Jasmine sobre la clamidia y mi médica me hizo pensar en tomar PrEP. Estoy un poco preocupado por mi riesgo de VIH, ya que no siempre uso condones con cada persona. Jasmine sabe que quiero ser responsable con mi salud y quiere que usemos condones, lo cual también creo que es una buena idea. También está considerando preguntarle a su médico sobre PrEP porque quiere estar en control de su salud. En la cama, Jasmine está sentada sobre Pablo y lo besa. Estilo lucha libre. ¿Oh, sí? Y ya verás que vas a perder. Pablo la recuesta sobre su espalda. Se pone encima de ella. Se besan. Pablo se voltea y toma un condón de la mesa de luz. Con textura. Jasmine saca lubricante de su camiseta. ¿Y lubricante personal? Para que sea más placentero. Jasmine lanza el lubricante en la mesa de luz y pone a Pablo encima de ella. Se besan de nuevo. Pablo la inclina más abajo. Siguen besándose. En una animación, una serie de paquetes de condones de diferentes tamaños y texturas. Condones. Existen condones para todos y para cada cuerpo. Hay diferentes condones para diferentes partes del cuerpo y condones que funcionan mejor mientras se realizan ciertas actividades. Incluso vienen en varios tamaños y materiales. ¿Alérgico al látex? Prueba con un condón que no sea de látex. Un condón interno, a veces llamado condón femenino, es para todos los géneros y se coloca dentro del cuerpo. Puede usarse en la vagina para sexo vaginal o insertarse a través del ano y en el recto para sexo anal. Diagrama del sistema reproductivo femenino. En una animación, un condón se inserta en la vagina por los labios hasta el cérvix. En otro diagrama, el condón se inserta en el ano hasta el recto. La eficacia de los condones externos e internos puede variar si no se utilizan correctamente. Por eso es una buena idea considerar el uso de otra forma de control de la natalidad para ayudar a prevenir los embarazos no planificados. Animación de un blister de pastillas anticonceptivas. Una aguja hipodérmica de anticonceptivos inyectables. Un parche cuadrado anticonceptivo. Un dispositivo intrauterino en forma de T. Y un anillo hormonal. ¿Hay un condón para cada uno? Puedes estar seguro de eso. Rubén y Sam cruzan la calle entrebrazados. ¡Hola, Teresa! Rubén le hace un ademán a Teresa que cruza hacia ellos. Rubén y Teresa se dan un beso en la mejilla. ¡Hola! ¿Conoces a Sam, verdad? Sí. Hola, otra vez. Hola. Teresa le sonríe a Sam. Vamos a tomar un café. ¿Quieres acompañarnos? Ay, me gustaría, pero tengo que tomar la línea azul del autobús. Veo cómo eres. Envíame un mensaje de texto más tarde para que podamos ponernos al día. ¿Está bien? Te llamaré. Rubén y Teresa se besan en la mejilla. Teresa se voltea a Sam. Fue un placer volver a verte, Sam. Teresa le sonríe a Sam. Sam la saluda mientras ella se va caminando. Sam se acerca a Rubén. Entonces, ¿qué pasa con ustedes dos? ¿Con Teresa? Sí, Teresa, ¿a quién crees que me refiero? Ella tiene novio. No, eso se acabó. Nunca fue en serio, fue algo pasajero. Pero ustedes dos, ¿Crees que debería invitarla a salir? no lo sé. Solo vean la forma en que te mira. Sam sonríe y baja la mirada. En otro lugar, Teresa, ella está sentada sola a modo de confesión y hablándole a la cámara. Sam era alguien que veía por ahí. Me gustaba. Y me gustaba la idea de que ella también
estuviera interesada en mí. No sabía cuál era su historia, pero tenía curiosidad y me invitó a salir después de que me viera en la calle ese día. Sin embargo, la experiencia en la clínica fue una señal de alerta y me estaba tomando las cosas con calma durante un tiempo. Pero me sentí cómoda con Sam y me gustó mucho. Así que después de nuestra cita, acepté ir a verle a su nuevo apartamento. Teresa entra con Sam a su apartamento. Esas son muchas cajas. Sí, me mudé hace un par de semanas y aún no he desempacado. Van hacia el sofá. Se sientan y se miran de frente. Sam coloca su brazo detrás de Teresa y le acaricia la espalda. Espero que estés pensando en quedarte un tiempo. Yo me estaba acostumbrando a tenerte cerca. Me encanta verte. No sé, me escriben mensajes todos los días. Así de obvio, ¿eh? Teresa sonríe y mira a los ojos de Sam. ¿Puedo besarte? Teresa sonríe. Le quita las gafas a Sam y se besan. En otro lado, modo confesión, Teresa le habla a la cámara. Realmente no esperaba terminar en su casa ese día. No pensé que ella sería tan simpática. Nunca ha sido fácil para mí hablar el tema del sexo más seguro. Pero quería ser sincera con ella y quería que supiera que me importaban sus límites y sus necesidades de salud sexual, tanto como las mías. Sam, En el apartamento, Teresa se aparta del beso y conversa con Sam. es que quería hablar contigo antes de que eso vaya más allá. Sí. ¿Te has hecho la prueba recientemente? ¿Te refieres a las ITS? Me alegro de que lo preguntes porque yo también quería hablar de esto. ¿Sí? ¡Wow! Eso me hace sentir mucho mejor. Por lo general me hago la prueba con bastante regularidad, pero con la mudanza y todo, no me he hecho la prueba en unos meses. Así que probablemente sea hora de volver a hacérmela. ¿Qué opinas de ir juntos? ¿Te refieres a una cita? Quiero decir, claro, ¿por qué no? No hay nada más sexy que el sexo más seguro, ¿verdad? Ok, me apunto. Pero mientras tanto, usemos una barrera bucal. Creo que tengo una. Sam se para, pasa por el costado de ella. Se voltea, se acerca y besa su frente. Sam va hasta una caja de cartón y la abre. Saca varios artículos, incluida una cajita de madera y unas tijeras, que lleva al sofá. Se sienta y pone la caja en la mesa. Saca un condón de ella. No encontré una, pero tengo un condón, así que podemos hacer una con eso. ¿Qué quieres decir con hacer una? Ahora te muestro. Ok. Primero, abres el condón por la parte de arriba de la envoltura. Sam saca el condón del envoltorio. Una vez que lo tienes abierto, cortas la punta. Sam corta la punta del condón. Luego, cortas a lo largo de un lado. Por el centro, Sam corta el condón a lo largo de un lado. Así. Y Sam desenrolla el condón. eso es todo. Ahora tenemos una barrera bucal. Sam sostiene la barrera bucal. Y podemos hacer otra cuando estemos listas. Teresa se acerca para besar a Sam, pero Sam se retracta. ¡Ay! Casi lo olvido. Oh, no, ¿qué? Lubricante. Sam toma un paquetito de lubricante de la caja de madera, se lo muestra a Teresa y lo coloca en la mesa. Teresa sonríe y ambos se inclinan en el sofá besándose. Me alegro mucho de haber tenido el valor de preguntarle. En una animación hay imágenes de condones. Una persona manipula un condón.
Puedes usar un condón para todo tipo de actividades. Solo asegúrate de usar uno nuevo para cada actividad y cada vez que cambies de lugar en el cuerpo. Para usar un condón externo, primero toca el paquete para asegurarte de que hay una burbuja de aire y luego ábrelo con cuidado. La persona arranca el borde del envoltorio. Luego, aprieta la punta para dejar espacio en el extremo y desenróllalo hasta el final antes de empezar. La persona presiona el reservorio de la punta con una mano y desenrolla el condón con la otra. Cuando uses condones, considera agregar lubricante, incluso si el condón ya viene lubricado. Una serie de botellas y un paquete de lubricante. El lubricante reduce el riesgo al disminuir la fricción, que puede provocar irritación, pequeños cortes y desgarres dentro del cuerpo o que se rompa un condón. La buena noticia es que el lubricante también aumenta el placer. Los lubricantes a base de agua y de silicona funcionan para todos los tipos de condones, pero mantente alejado de productos como las lociones corporales, los aceites o las vaselinas, ya que pueden hacer que el condón se rompa o incluso causar infecciones. Botellas de loción, aceite y un frasco de vaselina caen a un cesto de basura. Cuando estés listo para cambiar a una nueva parte del cuerpo o cuando hayas terminado, sostén el borde del condón y retíralo con cuidado. En una animación, una persona saca un condón y lo sostiene por la abertura, con el depósito de la punta hacia abajo. Hace un nudo por medio del condón y lo tira a un cesto de basura. Desecha el condón en un bote de basura y nunca tires un condón en el inodoro. Existen condones para todos y para cada cuerpo. Los condones internos y externos pueden reducir el riesgo de contraer las ITS y también pueden ayudar a prevenir el embarazo. En una animación, un condón interno y externo bloquean a la bacteria en forma esférica clamidia, la bacteria en forma de grano de café gonorrea y la bacteria en forma espiral, sífilis. ¿Te preguntas dónde puedes conseguir condones internos y externos o lubricantes? Una laptop, unos edificios, un bolso con productos. Hay muchas opciones y algunas incluso son gratuitas. Puedes encontrar condones y lubricantes en línea, en tu clínica o departamento de salud local, en farmacias y en algunas tiendas. Así que asegúrate de venir siempre preparado. No. Sentado en el sofá de su sala de estar, Rubén ve varias fotos de hombres en la aplicación para celulares Bond. Uy. Es lindo. Sí. Se detiene en la foto de Tomás, de barba, 34.7 millas. Rubén presiona en pareja y le escribe a Tomás. Tomás contesta: hola Rubén, tu perfil muestra que estás cerca. ¿Quieres salir a pasar el rato? Rubén contesta: sí. Estoy en camino. Rubén sonríe y guarda el celular en el bolsillo de su pantalón. Destapa el tazón de condones individuales. Sostiene un condón. No, apuesto a que él tendrá algunos. Deja el condón y sale. Más tarde lo llevan en auto a un edificio. El auto se detiene en la acera. Rubén sale y hace un gesto al conductor. ¡Gracias! Rubén sube a la acera y escribe a Tomás. Estoy afuera del edificio. ¿Vas a venir a buscarme? Tomás contesta: estoy bajando. Rubén mira al edificio, sonríe y hace un saludo con la mano. Camina hasta la puerta de Tomás. Tomás abre y sonríe. Rubén, Sí, pero es Tomás. ese soy yo. ¿Quieres pasar? Claro. Rubén entra. Tomás cierra la puerta. Rubén mira alrededor del cuarto y se vuelve a Tomás, que lo acerca y besa. ¿Es tu chaqueta? Claro. Rubén se saca la chaqueta y bufanda y se los entrega a Tomás. Tomás los cuelga en el perchero. Gracias. De nada. Rubén mira alrededor del cuarto. Vamos. En el sofá, Tomás y Rubén hablan. Luego se besan y acarician. Más tarde en casa, Rubén se apresura al baño y se estremece mientras orina. Se sostiene de la pared y se contrae al orinar.
Baja la tapa del inodoro y tira la cadena. Va al lavamanos y mira su reflejo en el espejo. Se lava las manos y la cara. En otro lugar en modo de confesión, Rubén, él, está sentado solo. Debería haber traído condones cuando me reí con Tomás hace un par de semanas. Nos dejamos llevar y me olvidé por completo de preguntarle si tenía uno. En un recuerdo, Rubén y Tomás hablan en el sofá y la cama de Tomás. El perfil de Tomás decía que era un creador de programas informáticos. Siempre voy por los inteligentes y me gustó mucho cómo se veía. Pero cuando llegué a su apartamento, me olvidé de preguntarle por su estado de ITS. Y ninguno de los dos mencionó el uso de condones. Nos dejamos llevar por el momento. En otro lugar en modo de confesión, Tomás, él, está sentado solo. En un recuerdo, Rubén y Tomás se besan y acarician en la cama de Tomás. Rubén y yo lo pasamos muy bien esa noche. Pero empecé a preocuparme un poco porque no conocía su estado y nos olvidamos de usar un condón. Así que fui a la clínica un par de semanas después para que me revisaran. Rubén era tan sexy, incluso yo tenía un condón, pero nos dejamos llevar y no lo usamos. La próxima vez me aseguraré de hablar sobre el estado de las ITS y del sexo más seguro antes de enredarme con alguien. Tienes que cuidarte, ¿sabes? Mientras Rubén está de pie frente al lavamanos, Cristian sale de la habitación y se apoya en el marco de la puerta del baño. Cristian le sonríe a Rubén. Rubén le sonríe de regreso. ¿Estás bien, guapo? Sí. ¿Vas a hacer que te arrastre de vuelta a la cama? Ya salgo. Rubén le evita la mirada a Cristian. ¿Pasa algo? Oye, Rubén, te pregunté algo. No, estoy bien. Bueno, no parece estar bien. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Rubén se mira al espejo. Cristian se acerca a Rubén y apoya la mano en su hombro. Sabes que puede contarme cualquier cosa. Sé que tenemos una relación abierta y todo eso, pero esto es diferente. ¿Cómo le digo que puedo tener algo? Rubén se vuelve a Cristian. ¿Sabes el tipo con el que me enredé hace un par de semanas? ¿Tomás? ¿Te refieres al chico de la aplicación? Rubén asiente. Sí, pues nunca le pregunté sobre su estado. No pasa nada. Es por eso que sigo tomando PrEP por si acaso. Ya sabes que hablo con mi médico cada 2 meses sobre las formas que puedo mantenerme seguro. Lo sé, pero PrEP solo funciona para prevenir el VIH. Y se nos olvidó de usar un condón. Pero se siente verdaderamente incómodo ahí abajo. Creo que tengo que hacerme un chequeo. Bueno, ya sabes lo que pienso de usar siempre condones. Así que no voy a mentir, estoy decepcionado. Pero me hubiera gustado que me lo dijeras antes. Ahora los dos tenemos que hacernos la prueba. Déjame comprobar si la clínica ambulatoria está abierta hoy. Lo siento. No sé por qué no vine a hablar contigo en primer lugar. Cristian parpadea y baja la mirada. Supongo que, de todas formas, no habría importado tanto porque no podríamos habernos hecho la prueba de inmediato. Así que, ahora, solo quiero asegurarme de que ambos estamos bien. Rubén sonríe y toma su chaqueta mientras sale con Cristian del apartamento. Más tarde, Cristian y Rubén entran a una clínica y se sientan en la sala de espera. Cristian rodea con el brazo a Rubén y se toman de la mano. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Sentada ahí con Christian. Me sentí tan mal. Sentí que lo decepcioné. Se sonríen. Rubén arruga la frente con mirada de decepción mientras él y Cristian miran formularios. Cristian asiente y Rubén se va. Ambos dimos positivo a la prueba de la gonorrea, a pesar de que él no tenía ningún síntoma. Dijeron que eso es bastante común. Nos pusieron una inyección y nos dieron algunos medicamentos para tomar. La prueba del VIH salió negativa, para ambos. Pero dijeron que deberíamos regresar en 2 meses para confirmar los resultados. Rubén toma condones gratis de un frasco, se reúne con Cristian, se abrazan y ambos salen de la clínica. Christian está en PrEP, por lo que no está preocupado por el VIH.
Yo también estoy pensando en comenzar PrEP nuevamente, aunque planeamos de usar siempre condones, incluso una vez que terminemos el tratamiento. Creo que me ayudará a preocuparme un poco menos. Realmente quiero asegurarme de hablar sobre sexo más seguro con todas mis parejas, porque lo valemos. Rubén sonríe. Si estás sexualmente activo, hay varias formas de prevenir las ITS. Habla con tu proveedor de cuidado médico para obtener más información o si tienes alguna pregunta. Health HIV, National HIV Learning Center. Este video fue posible gracias al Acuerdo de Cooperación PS-19-1904 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de los CDC.